¿Qué tal, familia? Soy yo otra vez y en esta ocasión me da muchísimo gusto volverlos a ver. Bueno, yo no lo estoy viendo, pero sé que nos estamos viendo y estamos en el mismo corazón, pero estoy muy contento porque hoy es el cierre de esta serie. Sé que ha sido muchísima bendición esta serie de Ordenándolo Todo, pero bueno, todo lo bueno tiene un final, pero también significa que viene algo bueno también para nosotros. Y bueno, como hemos estado viendo, el orden, como hemos visto, es una gran bendición para todos. Y es no solamente una gran bendición, es una necesidad. Pero eso no significa que va a ser fácil. Eso no significa que todo va a estar color de rosa, como dicen, pues sabemos que todo lo que vale la pena en la vida tiene un costo. Por eso, poner orden ya es un reto en sí, pero de poco servirá si no aprendemos a mantenerlo. En esta sesión vamos a hablar de mantener el orden. Dile que está a tu lado, si tienes a alguien, mantén el orden. Hemos estado aprendiendo muchísimo acerca de cómo poner orden, en las claves, por dónde comienza, muchas cosas muy buenas, pero el reto también que vamos a tener es mantenerlo. Ahora que mi esposa y yo hemos tenido la bendición de tener a un nuevo integrante en la familia, hemos tenido que hacer muchos ajustes, hemos tenido que organizarnos de muchísimas maneras. Nos hemos topado no solamente con el reto de poner orden, sino de mantener el orden que le estamos dando a las cosas. Porque, por ejemplo, ahora el cuarto de Alia ya no es el cuarto de Alia, ahora es el cuarto de Judah y el cuarto de visitas es el de Ala y luego se nos puede hacer muy fácil dejar una cosa en un lugar y dejarla por ahí aventada. Y así nos pasan muchísimas cosas y esos pequeños detalles que a veces son insignificantes empiezan a desordenar todo, empiezan a hacer que se pierda el orden que con tanto esfuerzo, que con tanto tiempo y sacrificio hemos estado haciendo. Por eso el reto es este, de la misma manera que poner orden requiere un gran esfuerzo, mantenerlo también. Pero escucha, vale la pena. Di conmigo, vale la pena. Vale la pena no solamente poner orden, sino esforzarnos para mantenerlo. Y en la palabra de Dios vemos el principio, como lo hemos analizado, del orden. Pero no solamente el principio del orden, sino cómo mantenerlo. Por ejemplo, cuando el pueblo de Dios salió de la tierra Egipto fue liberado por la mano de Moisés de una manera impresionante, las 10 plagas y un montón de cosas impresionantes, pues tenían un montón de desorden porque ellos no eran una nación como tal, eran un gran número de personas, pero no sabían ser una nación, no tenían estructura, no tenían, como lo pudiéramos decir en esta serie, orden. Por eso Dios empezó a poner orden a través de qué? De los mandamientos, los famosos 10 mandamientos, del tabernáculo, todas las leyes, el libro del Levítico, de ahí se desprende de hacer esto y lo otro. Y el corazón de estos mandamientos y del libro de Levítico, si lo analizamos, es enseñar a la gente no solamente a tener orden, sino mantener el orden, porque a Dios le interesa eso, que no solamente nuestras vidas estén ordenadas o en un momento algo como que ya funcionó, sino que aprendamos a mantenerlo. Así es la vida del creyente. No solamente tienes que recibir a Jesús un día en tu corazón y decir, ay, qué bueno, qué bonito esto, y hago un cambio una vez en la vida, sino todos los días es una decisión constante mantener el orden. Ahora, también vemos en la Biblia que cuando el pueblo de Israel pidió tener rey como los demás pueblos vecinos, el profeta Samuel, la voz de Dios empezó a decirles y advertirles de todo lo que iba a implicar esto, todos los ajustes que iban a ser necesarios y les iba a decir, ahora van a tener que pagar impuestos, ahora van a hacer esto, esto y lo otro. Y entonces los empezó a hacer conscientes de lo que iba a ser necesario poner un orden y mantener el orden. Pero como en muchas ocasiones en nuestra propia vida, en el pueblo de Israel, aunque en muchos momentos y en diferentes épocas se empezó un orden y se puso un orden, con el tiempo, por la naturaleza pecaminosa humana, se empezó a perder el orden y se tuvo que poner una y otra vez. Por eso yo quiero que nos enfoquemos el día de hoy en una historia o tomando como ejemplo una de las historias que nos va a ayudar mucho a recordar la importancia del orden, pero cómo mantenerlo. Y esta es la historia de Nehemías. Su historia está en el libro que lleva su nombre, el libro de Nehemías. Y Nehemías fue llamado por Dios, escucha, para poner orden en Jerusalén.
Una ciudad que a causa del pecado, de las malas prácticas, del desorden interno en el corazón, del desorden espiritual, del desorden en las leyes y un montón de cosas que se habían olvidado de Dios, sufrió muchas cosas y estaba en caos, en ruina, en un desorden terrible. Pero para Nehemías implicó no solamente aceptar este llamado, sino volver a poner los fundamentos, el orden para que esta ciudad fuera reedificada, levantada y permaneciera. Así que tenemos mucho que aprender de la vida de Nehemías. Y quiero hablarte de una manera práctica, si me lo permites decírtelo, de cuatro principios, cuatro pilares, cuatro bases en la que vemos en la vida de Nehemías y son muy prácticos para ayudarnos a mantener el orden. Si tú y yo los ponemos en práctica, nos van a ayudar, van a ser como un parámetro, como un termómetro para poder tener claro y no desviarnos y mantener el orden. El primer principio, la primer clave, la primer base que te quiero dar y nos va a ayudar a mantener el orden es propósito. Digan conmigo, número uno, propósito. ¿Y qué es relevante del propósito? Bueno, o qué es importante del propósito, tenerlo claro y nunca olvidarlo. Para mantener el orden, escucha, hay que tener claro el propósito y nunca olvidar el propósito. ¿Cómo lo vemos en la vida de Nehemías? Bueno, Nehemías capítulo 2, versículos 4 al 6, en el inicio de esta gran aventura, de este llamado, esta historia de Nehemías, vemos que Nehemías estaba triste y estaba presente delante del rey a quien servía como copero. Y entonces dice el versículo 4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Fíjate lo que hace Nehemías. Entonces dice, oré al Dios de los cielos y dije al rey, versículo 5, si le place al rey tu siervo y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, que estaba en ruinas, ya lo mencionamos anteriormente, y dice, y la reedificaré. ¿Cuál era el propósito claro que tenía Nehemías? Reedificar. No sabía muchas veces, o no sabía en ese momento lo que le iba a implicar eso, pero tenía claro el propósito. Ahora, cuando no tenemos claro el propósito, el orden no es posible ponerlo ni mantenerlo, porque de repente vamos a tomar decisiones contrarias al orden, decisiones contrarias a lo correcto, decisiones que en vez de ayudar empeoran las cosas. Y cuando no hay claridad en el propósito, hay una falta de poder poner las cosas en el lugar correcto. Yo lo veo de esta manera. Si no le asignamos, por ejemplo, cuando estamos organizando un cuarto, no le asignamos propósito a ese cuarto, ese se va a convertir seguramente en el cuarto de los tiliches. Y luego no vas a encontrar las cosas, luego no vas a entender por qué esta cosa está aquí, vas a decir, ¿por qué hay unos calcetines aquí? ¿Por qué hay unos calzones aquí? ¿Por qué? Porque no recordamos o no tenemos claro el propósito de esa habitación. Por eso, para poner orden y mantenerlo, es importante tener claro el propósito, el por qué estamos haciendo esto. Nehemías, en su travesía, en su trayecto, en todo lo que tuvo que hacer, jamás perdió de vista que tenía que reedificar Jerusalén. Cuando en el proceso nos llegamos a olvidar del propósito o del por qué, el orden se empieza a dar, el desorden, perdón, se empieza a dar. Cuando olvidamos el propósito de hacer las cosas, se empieza a desordenar aquello que está pasando o que está delante de nosotros. Y esto es lo que le pasó una y otra vez al pueblo de Israel. Y lo podemos ver en nuestra vida en momentos. El pueblo de Israel se olvidaba de Dios y sus mandamientos. Desde que fue formado, desde que salió de Egipto, lo vemos que se empezaban a quejar. ¿Y por qué se empezaban a quejar? Porque ellos no entendían el propósito por el cual Dios los había sacado realmente, qué es lo que estaba haciendo en ellos. Ellos nunca lo entendieron, se olvidaron de Dios, sus mandamientos una y otra vez. Lo vemos ahí cuando después de que conquistan, lo vemos en el libro de Jueces, un desorden total, se olvidaron de Dios y luego tenían que volver y era un ciclo vicioso donde se olvidaban del propósito, se olvidaban de la razón por la cual Dios los había hecho un pueblo para él, los había escogido como nación. Pero Nehemías lo tenía claro desde el principio y no se desenfocó de reedificar Jerusalén. Si tú lees la historia de Nehemías, que por el tiempo no la podemos analizar, vamos a ver que una y otra vez quisieron venir cosas para distraerlo, lo amenazaron, lo quisieron distraer, le dijeron, mira, ven para acá esto, y él se mantuvo enfocado. Sin embargo,
Tener claro el propósito no era lo único necesario para poner orden y mantenerlo. Nehemías necesitaba otra cosa, y aquí es donde entramos al segundo punto: sabiduría. Di conmigo, sabiduría. Entonces, número uno, necesitamos propósito, claridad en el propósito, tener claro el porqué. Número dos, sabiduría. Sin sabiduría, escucha, podemos destruir lo que estamos edificando o lo que hemos edificado. Proverbios capítulo 24, versículos 3 y 4, me gusta cómo lo dice. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará, y con conocimiento, conciencia se llenarán los cuartos, las cámaras de todo bien preciado y agradable. Lo contrario a esta porción o a esta verdad es lo mismo, es verdad. Sin sabiduría se destruye la casa o lo que se está edificando. Sin sabiduría. La sabiduría es necesaria, escucha, para tomar decisiones correctas a la hora de poner orden, porque a veces no sabemos qué hacer, cómo comenzar, por dónde, pero necesitamos la sabiduría para poder saber por dónde comenzar y empezar a poner orden, pero también para saber cómo cuidar aquello que con tanto esfuerzo estamos haciendo. La sabiduría que tú y yo necesitamos viene de Dios. Pues aunque muchas personas pudieran tener una habilidad, pudieran ser muy lógicas, organizadas, etcétera, para hacer lo que tenemos que hacer y ordenar nuestras vidas y ordenar a nuestro alrededor y que sea de bendición para todos, nuestra habilidad muchas veces no será suficiente. En los momentos claves donde se necesitan tomar decisiones importantes, necesitamos la sabiduría divina, la sabiduría de Dios. Nehemías necesitó sabiduría para saber por dónde comenzar. Dice la historia que llegó, vio que todo estaba destruido, se dio un rondín por ahí y vio que todo estaba mal, y entonces necesitó la sabiduría de parte de Dios para saber cómo hacerlo, qué decisiones tomar en el proceso de la reconstrucción, qué estrategias tomar, etcétera, etcétera. Necesitamos la sabiduría de Dios. Algo que está muy relacionado con la sabiduría y que vemos en lo particular en la vida de Nehemías es que para hacer estas decisiones sabias, Nehemías fue un hombre de oración. Y lo que yo veo que está muy ligado y lo relacionamos con la sesión anterior, es que la sabiduría, o una de las sesiones anteriores, la sabiduría siempre está ligada a la oración. Di conmigo, la sabiduría está ligada a la oración. Porque antes de tomar una decisión importante, necesitamos orar. Lo vemos en el pasaje que leímos, cuando le preguntan a Nehemías, ¿y qué quieres? Cuando encontró el favor y se le presentó la oportunidad de la vida, y el rey le dice, ¿qué quieres, Nehemías? ¿Qué necesitas? Nehemías no se aborazó y luego dijo, no, esto, dice que oró a Dios y entonces habló. Vemos que una y otra vez Nehemías en los momentos importantes donde se venían las distracciones, venían los problemas, Nehemías oraba y Dios le daba sabiduría para saber qué hacer, cómo reaccionar. La sabiduría y la oración están muy relacionadas. Incluso Jesús, nuestro máximo ejemplo, vemos en la Biblia que antes de tomar decisiones trascendentales como escoger a los famosos a 12 apóstoles, dice la Biblia que se fue al monte, se apartó a un lugar desierto a orar a Dios para que le diera sabiduría, y de todos sus discípulos, porque no eran los únicos, de todos los que le seguían sus discípulos, escogiera a 12 en particular para la misión que tenía para ellos. Además, dice Santiago capítulo 1, versículo 5. Algunos pensaron que iba a decir, en Santiago 1, no, no, esa no es. Santiago 1:5 dice, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, en otras palabras, diciendo, ore a Dios. ¿Cómo pedimos? Orando. Pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero ¿cómo vamos a tener sabiduría? Orando, pidiendo. Y lo vemos una y otra vez en la vida de Nehemías. Para poner orden y mantener orden necesitamos, número dos, sabiduría. Número uno, claridad en el propósito. Y sin perder el enfoque, la visión, el propósito, número dos, sabiduría. Número tres, y llegamos a una parte también creo muy práctica que nos va a ayudar. El tercer punto para poner orden y mantener orden en nuestra vida son sistemas. Di conmigo, sistemas. Los sistemas, yo diría que son la parte práctica que sostiene el orden. ¿Qué son los sistemas? Yo lo puedo definir así: decisiones conscientes con propósito y sabiduría para poner orden y mantenerlo. Decisiones conscientes para solucionar problemas, porque siempre el desorden es un problema, o
los problemas han causado desorden. ¿Y cómo se solucionan de una manera práctica? Bueno, necesitamos generar decisiones, tomar decisiones a esos problemas con sabiduría para establecer dentro de todo esto un sistema. Un sistema es un conjunto de decisiones predefinidas, establecidas con el propósito claro y con sabiduría de mantener el orden para que Dios esté presente. Y lo vemos en la vida de Nehemías una y otra vez. Por ponerte un ejemplo, en Nehemías capítulo 3, Nehemías, con la ayuda de Dios, dirigido por Dios, establece un sistema donde todos cooperan y todos son parte de la reconstrucción y en específico la reedificación del muro. En vez de decir yo voy a hacerlo y todos me dan a mí los recursos y yo los administro, no, no, no. Dios le dio sabiduría a Nehemías para que en esta ocasión le dijera, cada quien edifique la porción, la parte que puede. Muchos de ustedes enfrente de su casa. Y entonces dice que muchos, y lo puedes ver la lista en Nehemías capítulo 3, que muchos edificaron frente o algunas porciones y se unían unos con otros. Y fue la sabiduría de parte de Dios, con claridad en el propósito, que estableció un sistema, un conjunto de decisiones para decirle, cada quien tiene que decidir y le vamos a hacer así para poder reconstruir la muralla. Fue un sistema para que todos cooperaran. En Nehemías capítulo 4, versículo 3 y 14, vemos otro sistema. Se presentó un problema o varios problemas, Nehemías toma decisiones y establece a partir de ahí un sistema de cómo se va a resolver esto. Vemos que Nehemías se dio cuenta que había puntos vulnerables o débiles dentro de la reconstrucción del muro. Entonces, toma una decisión y la establece. Y dice que en los lugares débiles, en los lugares, puntos vulnerables, iba a poner a familias estratégicas para que pelearan por su familia. Entonces, Dios le dio estrategia de con familias cubrir los puntos débiles de la muralla. Fue algo que estableció, un sistema que se estableció para solucionar un problema y poner orden y mantenerlo. En Nehemías capítulo 4, versículo 16 al 23, me bendice porque encontramos otro sistema, otro conjunto de decisiones predefinidas, hechas con sabiduría, con un propósito claro, para mantener el orden. Vemos que ante la conciencia de que había ataques o que les querían destruir, Nehemías establece un sistema para estar alerta delante de los ataques. Dice que a partir de ese momento, cuando se dieron cuenta, cada persona edificaba con una mano y en la otra tenía una espada listo para pelear. Dice que tenía una trompeta que cuando la sonara, el cuerno, todos iban a ir a acudir ahí porque había problemas. Luego estableció un sistema. ¿Qué hacen los sistemas? Nos ayudan a solucionar problemas, pero mantener el orden. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en lo práctico? Establecer sistemas para ayudarnos a mantener el orden. Y bueno, número 4, cuarto punto que es muy importante para poner y mantener el orden es el temor de Dios. Di conmigo, el temor de Dios. Y esto es algo que desde el principio, si te soy sincero, Dios habló a mi corazón, porque cuando Dios me estaba hablando de lo que teníamos que hacer y la dirección que estaba poniendo en mi vida y en mucho de lo que vamos a estar haciendo, Él me habló específicamente, esta palabra sonó en mi corazón, temor de Dios. Y ahora que recientemente escuchamos en nuestra casa espiritual a un poco acerca del tema, me quedó aún más claro. No solamente es tener temor de Dios, sino perseverar en el temor de Dios. Lo vemos en la vida de Nehemías, algo que le ayudó a él a tomar decisiones sabias, con orden, poner orden y mantenerlo para que Dios bendijera y Dios estuviera presente y todo con la visión clara, el propósito claro, con los sistemas que había establecido, con todo lo que ya hemos hablado, fue el temor de Dios. Nehemías 5:15 dice: pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata, o sea, habían abusado. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero dice, pero yo no hice así. Yo no desordené las cosas, yo no quise tomar ventaja, yo quise mantener las cosas bien como están funcionando o hacer un sistema y mantenerlo que esté ayudando. Dice, a causa del temor de Dios. ¿Qué es lo que nos va a ayudar en la vida personal y en cualquier sistema que establezcamos a mantenerlo enfocado bien, que no se desvirtúe, que no se pervierta el propósito, que siempre haya claridad, que podamos hacerlo con sabiduría? El temor de Dios, el principio de la sabiduría es el
temor de Dios, dice Proverbios capítulo 1, versículo 7. El temor de Dios hace que Dios permanezca en una persona o en un lugar. Y ya vimos que si Dios no es el centro, lo primero, lo más importante, Él no va a permanecer. Por eso es tan importantísimo el temor de Dios, porque si Dios no está, el orden se acaba, todo empieza a desordenarse y entonces lo que hay, lo que quede, lo que se está supuestamente haciendo carece de propósito. El temor de Dios nos va a librar de tenerle temor al hombre y desvirtuar el propósito, la razón de hacer algo. Hacernos las preguntas, ¿a quién respetamos más? ¿A Dios o a los hombres? Porque muchas veces van a querer intimidarnos, van a querer desvirtuarnos, desenfocarnos, pero el temor de Dios va a mantener nuestros ojos en Jesús. El temor de Dios hace que me importe más lo que Dios piensa de mí que lo que otros piensan de mí, para que no nos desvirtuemos y podamos mantener el orden. Por eso lo importante es perseverar en el temor de Dios. Dice Proverbios 23:17, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, dice, antes persevera en el temor de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Proverbios 23:17. Persevera en el temor de Dios todo el tiempo. Es una decisión. Es algo que tú y yo tenemos que hacer. Como aprendimos, el temor de Dios es algo que se aprende, que se enseña y que debemos abrazar todos los días. Yo te quiero invitar a que ahora que hemos aprendido la importancia del orden para poder mantenerlo y avanzar y crecer, necesitamos estas cuatro cosas. Necesitamos mantener claro el propósito, nunca olvidarlo, pedir sabiduría en oración, mantenernos pegados a Dios, unidos, Él orando y pidiendo sabiduría, crear sistemas que solucionen problemas prácticos, decisiones predefinidas que ayuden a mantener, y si algo no está funcionando, pues se reajuste el sistema, pero ¿en base a qué? Al temor de Dios. Todo es para honrar a Dios, todo es para glorificarle a Él. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es ser consciente de quién es Dios y que Él está conmigo todo el tiempo y en base a eso tomar las decisiones correctas. Nunca perder el objetivo, que es Dios, honrar a Dios en todo tiempo. Si tú y yo hacemos estas cosas, creo que vamos a ir por buen camino para poner orden y mantenerlo. Espero que estas cuatro cosas que son prácticas a mi punto de vista, no es fácil ponerlo en práctica, pero necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para hacerlo y Él está dispuesto a hacerlo, pero que son prácticas entenderlas, necesitamos la ayuda de Dios para poder vivirlas. Espero que así sea y que podamos tomar la decisión de no solamente poner orden en nuestra vida, sino mantenerlo. Y cuando nos queramos desvirtuar, no olvidemos el propósito, nos acordemos, el Espíritu Santo nos va a recordar, nos va a dar sabiduría, nos va a ayudar a establecer sistemas y no solamente eso, nos va a provocar en nosotros temor de Dios, nos va a revelar quién es Dios y que Él está con nosotros todo el tiempo porque el Espíritu Santo está en nosotros todo el tiempo. Y eso debería ser conciencia suficiente para tomar decisiones en base a ese temor de honrarlo y respetarlo, amándolo a Él por todo lo que es Él y lo que representa para nosotros. Vamos a orar en esta hora y que el orden se mantenga en nuestras vidas. Padre, gracias por esta breve reflexión que con el corazón eh, la he transmitido y me has permitido hacerlo para mi familia y todos aquellos que nos ven y escuchan. Te ruego, Dios, que de una manera profunda llegue a cada corazón, que tú le des a cada uno la determinación de no solamente ordenar, sino mantener el orden, entendiendo que va a costar, pero vale la pena, porque hay un propósito claro, que es que tú estés presente, necesitamos tu sabiduría. Ayúdanos a establecer sistemas en el temor de Dios, honrándote a ti y siendo conscientes de ti y que todo es para tu gloria. Lo pedimos todo esto en el poderoso nombre de Jesús sobre cada persona que sea vívido, tangible, practicable, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues que Dios les bendiga, familia, y hay que aprender y mantener el orden de todo, ¿verdad? Ese es nuestro reto ahora que lo sabemos. Y nos vemos en próximas series, la próxima semana con una nueva serie que va a empezar con todo. Dios les bendiga.